pruebas rápidas se pueden o no tener en cuenta? ¿Quién nos puede ayudar con este tema? Pues las autoridades han sido enfáticas en señalar que se trata de pruebas que tienen un gran espectro y en ese orden de ideas pueden arrojar resultados engañosos. Ya varios laboratorios en el departamento de Casanare están ofreciendo estas pruebas y como se evidenció en el caso del Algarrobo que usted me enseñaba hace un momento, Marta, se presentaron resultados positivos, luego se hizo la prueba de PCR, esta que le hacen a través de los ductos nasales y finalmente arrojan resultados negativos. Para preguntar si son o no son confiables tenemos a la coordinadora de salud pública, la doctora Liliana Zuleta, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, doctora Liliana. Hola, buenos días. Sí, señor, yo soy la referente del Laboratorio de Salud Pública y de Vigilancia en Salud Pública. Salud Pública. Gracias, doctora Liliana. Bueno, Okay. En cuanto a la situación de pruebas rápidas, esto que nos ayude usted a entender qué implica una prueba rápida para cuando se le hable al ciudadano, se le va a tomar una prueba rápida, tenga conocimiento y después no lo tome como una decisión definitiva. Sí. En este momento nosotros contamos con dos tipos de pruebas para COVID-19. Las pruebas PCR, que son las pruebas gold estándar, que lo que hacen es detectarnos evidentemente si en ese momento se encuentran partículas del virus en la persona en la que se toma la muestra. Y las pruebas que llamamos pruebas rápidas son las pruebas serológicas. ¿Qué hacen las pruebas serológicas? Ellas detectan si la persona estuvo en algún momento en contacto con el virus o no, pero no nos detectan si efectivamente en ese momento la persona puede estar teniendo o puede tener el virus en su organismo. Entonces hay que tener mucho cuidado con la utilización de estas pruebas. No necesariamente, no quiere decir que no sirva, pero son utilizadas en con unas recomendaciones y para unas situaciones específicas. El Instituto Nacional de Salud recomienda que estas pruebas deben ser usadas en pacientes que sean sintomáticos, es decir, que hayan tenido algún tipo de afección que sea considerada síntoma y que se utilicen generalmente a partir del día 11 de que se hayan presentado estos síntomas. ¿Por qué? Porque aquí lo que medimos son los anticuerpos que produce el organismo ante la presencia del virus, ante la posible presencia del virus. Y estas pruebas hay que tener claro que no son pruebas de diagnóstico, son pruebas de tamización, que lo que nos permiten es detectar si la persona tuvo o no tuvo contacto en cierto momento con el virus. ¿Qué ha pasado? Estas pruebas tienen una alta sensibilidad y especificidad. ¿Qué quiere decir? Que pueden captarnos una gran cantidad de eventos y se utiliza principalmente para que tomemos medidas. Es decir, podemos encontrarnos con lo que podemos denominar nosotros como los falsos positivos. Sí, señora. Es decir, que nos indican que resultan positivos, pero no necesariamente puede ser específico para este coronavirus SARS-CoV-2, sino que se pueden presentar reacciones cruzadas con otros virus o por alguna condición especial del paciente, pues nos puede dar un positivo. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Que ante cualquier prueba positiva, lo que deben primar son las medidas sanitarias. Es decir, estas personas deben aislarse por seguridad y se les debe hacer la prueba confirmativa. Ahora, el que salga la prueba negativa no quiere decir o no descarta que la persona puede tener la infección, porque por ejemplo en los primeros días de infección con el virus no hay respuesta de anticuerpos, entonces puede que la persona tenga el virus, pero la prueba serológica da negativa porque aún no hay respuesta de anticuerpos. Entonces por eso es que se tiene que utilizar con todas las indicaciones que nos dan tanto el Ministerio como el Instituto Nacional de Salud. Son muy útiles cuando las utilizamos para el estudio de los contactos. Cuando han sido contactos, por ejemplo, de caso positivo, pero ya hace tiempo se dio el contacto, entonces aquí ya podemos identificar si hubo respuesta inmune y si están presentes estos anticuerpos que nos dan luces sobre el posible estado de la infección en unos grupos de atención o en unos grupos prioritarios. Para eso es que básicamente estamos utilizando nosotros estas pruebas rápidas. Sin embargo... Sí, doctora Liliana Zuleta, permítame, o sea, una persona que hace 20 días, un mes, 2 meses, pudo haber tenido el COVID-19, quedan trazas en su cuerpo, el cuerpo genera lo que ustedes denominan respuesta inmune y puede demostrar que efectivamente sí se vio afectado por el COVID-19. Sí, señora. Recordemos que una cosa es tener la infección por el virus y otra cosa es desarrollar la enfermedad.
¿no? Entonces sí, lo que hace esto es detectar si en algún momento hubo contacto con el virus y el organismo dio algún tipo de respuesta inmune al respecto. Entonces por eso también es que encontramos muchos pacientes que han salido positivos pero que no presentan ningún tipo de sintomatología, que son pacientes que están infectados, que tienen la probabilidad de infectar a otros, pero no están enfermos, porque no han cursado con el desarrollo pues de todos los síntomas y complicaciones que puede tener COVID-19. Entonces, aquí surgen muchas dudas porque hay personas que se han mandado a tomar la prueba por curiosidad y les resulta positiva, pero al hacer la prueba confirmativa pues resulta negativo. Y esto es dado principalmente por la alta sensibilidad que tienen las pruebas, que puede también dar reacciones cruzadas con otras situaciones. Entonces, aquí lo que se recomienda es que se haga a partir del día 11 del inicio de los síntomas. Y dirán, pero bueno, hasta el día 11 y se estuvo en contacto. Por eso es que estas pruebas lo que nos permite es tomar medidas sanitarias. Entonces, cualquiera, ante la sospecha, pues es mejor pecar por exceso que por defecto, dicen por ahí. Entonces, cualquier prueba que salga positiva es necesario guardar los 14 días de aislamiento para evitar principalmente pues ir a contagiar a otras personas. Más si nosotros no somos sintomáticos, entonces aquí lo que estamos tomando son medidas preventivas para que no se disemine la infección en la comunidad. Doctora Zuleta, hemos visto que algunas entidades, digamos en industria petrolera, han hecho donación de pruebas rápidas a la administración departamental, pero ¿no implicaría esto un doble esfuerzo, un desgaste doble para los profesionales de la salud tener que estar pendientes de los resultados de las pruebas rápidas y luego tener que ir a hacer la reconfirmación con las pruebas de PCR? Esto es de acuerdo al uso que se le dé. Esas pruebas que nosotros pues hemos recibido en este momento en donación las vamos a utilizar para los estudios en unos grupos especiales, en grupos de profesionales de la salud, que son los seguimientos que se deben hacer al interior de cada una de las instituciones para verificar que ninguna pues de las personas que prestan atención estén infectadas y puedan convertirse en foco de infección. Y otro para otros grupos priorizados que se han tenido en el departamento, por ejemplo, algunos adultos mayores, habitantes de calle y unas poblaciones que ya hemos identificado como riesgo. Aquí, ¿qué es lo que buscamos? Ver si en algún momento pues estuvo presente la infección y cómo se comporta. Esto es más para estudios epidemiológicos que para estudio de diagnóstico. Sin embargo, como les digo, pues ante los resultados positivos pues se hace necesario tomar el PCR ya para confirmar, pero pues las medidas sanitarias se toman en el momento en que tenemos un primer resultado positivo. Entonces la utilidad que le vamos a dar a estas pruebas sigue siendo buena utilidad, pero en el marco de los estudios epidemiológicos y estudios de contacto, más no para el diagnóstico. Pues le agradecemos a usted por estar en Contacto Noticias y darnos esta información, socializarnos estos detalles y de esta manera pues estar más tranquilos, porque cada vez que se habla que se dio positivo en una prueba rápida, entonces se generan esas expectativas y se generan pues esos rumores que estamos ya en una crisis con COVID-19, y por el contrario lo que debemos hacer es protegernos, tener los elementos indicados, lavarnos las manos, el uso de tapabocas y mantener nuestra seguridad. Doctora, claro que sí. Doctora Liliana, muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias por la invitación. 8 de la mañana, 27 minutos.